Para entender al surrealismo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué son las vanguardias. Las vanguardias son una serie de corrientes artísticas que se van a dar en distintas partes del mundo con el objetivo de romper con el arte academicista. ¿Cuál es el arte académico? Aquel que nos remite al Renacimiento, a la época del Barroco, el neoclasicismo, todos aquellos momentos dentro de la historia del arte en donde las representaciones, las producciones visuales intentaban ser más objetivas, ligadas a la proporción, al estudio matemático, a representar las cosas tal cual el artista las veía. Las vanguardias deciden romper con este objetivo y proponer algo distinto, algo transgresor, que marque un antes y un después. Es por eso que cada vanguardia en cada parte del mundo va a tener objetivos distintos ligados al contexto histórico, a la propuesta que quieran transmitir. Por supuesto, rompiendo con toda esta cuestión matemática y de proporción, a veces manteniendo la figuración, pero mostrándola de una forma distinta. Si no hubieran sucedido las vanguardias, por ejemplo, no podríamos estar hablando del arte abstracto, o peor aún, no podríamos considerar al arte abstracto como arte, ya que carece de toda representación que tenga que ver con la realidad, con el entorno. Así que, dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar a describir un poco de qué se trata el surrealismo. El surrealismo es una corriente artística que se da luego de la Primera Guerra Mundial. Este es un acontecimiento que no es menor, ya que los propósitos de esta corriente artística van a estar intrínsecamente ligadas a este hecho. Si yo fragmento la palabra en dos partes, puedo decir que sur significa sobre, realismo, realidad, es decir, sobre realidad. La persona que tenemos en pantalla es André Breton, un escritor que posteriormente va a ser psicólogo, que se interesó en el estudio de dos personajes importantes que fueron Sigmund Freud, el padre de la psicología, y Apollinaire, quien fue un escritor que trabajaba más que nada en lo referido a la poesía. Lo que a André Breton le llamó la atención era cómo estos dos personajes se interesaban por el mundo del inconsciente. El mundo del inconsciente es aquel que es carente de moral, de racionalidad, en donde los pensamientos exceden la lógica. Por eso, Apollinaire, que representaba estas temáticas en sus poesías, y Sigmund Freud, quien teorizaba al respecto, van a ser quienes resulten los disparadores de este movimiento artístico, ya que el inconsciente tiene que ver con el mundo del ensueño, con un pensamiento más automático en donde son posibles situaciones y acciones que en la realidad objetiva no son posibles. Y eso va a ser lo que les va a llamar la atención a los artistas, aquella subjetividad, aquel funcionamiento que lo van a considerar incluso más real que el que en verdad es. André Breton decía que los niños son surrealistas porque no separan la realidad de la imaginación. Esta idea de tomar el inconsciente como disparador viene ligado a la realidad, a la necesidad de construir una realidad distinta, con un sentido más revolucionario. Esto es a causa de la guerra. Muchos de los artistas que van a representar este movimiento fueron partícipes de la Primera Guerra Mundial y surge este movimiento de la necesidad de crear una realidad distinta a la de la guerra. El disparador para este movimiento artístico va a ser una obra de Giorgio de Chirico, que es La Torre Roja, que los artistas surrealistas la van a tomar como inspiración porque encuentran que hay ciertos elementos que no están muy justificados o que no tienen una relación justificada entre sí, como lo son el monumento o las casas que se encuentran alrededor de dicha torre.
Así como André Breton se vio inspirado por los análisis teóricos detrás de la obra de Sigmund Freud y por los escritos y la poesía de Apollinaire, los artistas se vieron inspirados en esta obra, La Torre Roja, que analizamos anteriormente, que es de Giorgio de Chirico, por este espacio que aparece representado que ellos percibieron carente de lógica. La Torre Roja es una obra del año 1913 y los artistas surrealistas lo que van a decidir es inspirarse en este tipo de representación que no cuenta con demasiadas justificaciones. En el año 1924 se va a publicar el Manifiesto Surrealista. Este manifiesto se va a publicar en el lugar de origen del surrealismo, que es París, por medio de una revista llamada Literatura. El manifiesto surrealista, así como los manifiestos de todas las vanguardias, lo que hacen es sentar las bases de su corriente. Cuáles son los objetivos, los propósitos, las técnicas a explorar y qué es lo que se pretende representar, de qué manera se la pretende representar. En esta obra de Chirico ya vemos cómo empiezan a aparecer algunos elementos que son muchísimo más llamativos en cuanto a esta incoherencia que está ligada al mundo del inconsciente. Empiezan a aparecer figuras que uno puede reconocer, pero que pareciera que no tienen demasiada lógica. Uno de los artistas más representativos de esta corriente va a ser Salvador Dalí. Salvador Dalí va a representar en múltiples ocasiones a su esposa llamada Gala, pero además va a tomar como temática el concepto de la vida y de la muerte, siempre cuidando este mundo ligado al inconsciente y al ensueño. Una de sus obras más representativas es La persistencia de la memoria, del año 1931. Es una pintura que se muestra figurativa, pero que si uno la analiza detenidamente comienza a observar que hay figuras que están representadas de una manera atípica o que en su conjunto parecieran no tener una relación muy lógica. En la obra La persistencia de la memoria, en cuanto a la temática, lo que el artista quiso representar, se puede ver este concepto que mencionaba anteriormente ligado al concepto de la vida y de la muerte. Esto lo podemos percibir en los relojes derretidos, que acentúan el paso del tiempo, pero además lo podemos observar en el reloj rojo que aparece en la esquina inferior izquierda, en donde encima tiene insectos, hormigas. Esto también es una idea ligada al concepto de la muerte, porque los insectos van a los cuerpos que están en estado de descomposición. Con lo cual lo que el artista va a querer representar es la condición del ser humano de ser finito, de que todos en algún momento nacemos y en algún momento morimos. En cuanto a la figura que está representada en el centro, se trata de un autorretrato de Dalí, claramente de una manera muy subjetiva, ya que la cara no está representada de una manera convencional y hasta incluso aparece derretida, siendo que tiene una doble nariz, un ojo muy grande, una frente muy pequeña, se perciben esas pestañas largas y un poco la ceja. En cuanto a los componentes plásticos, podemos destacar el uso de la organización espacial. Hay un intento de sugerir el espacio, lo que está más cerca y lo que está más lejos, por medio del uso de la superposición de figuras que se ven completas, figuras que se ven interrumpidas y que parecen, al estar incompletas, que están más lejos. El uso de la perspectiva, que se nota en esas dos plataformas que puedo observar del lado izquierdo, e incluso la paleta de color también ayuda a acentuar esta idea del espacio. En esta obra también podemos apreciar el uso de la perspectiva de una manera mucho más concreta, en donde nos presenta un escenario que resulta ser también ilógico y de ensueño.